Entonces, en la parte de sistemas, pues nosotros ya habíamos hecho un proceso anterior con los sistemas vistos de forma, ¿cómo se llama esto? De forma en términos de ecuaciones. Lo que cambia ahorita es que vamos a hacer el mismo tipo o vamos a resolver el mismo tipo de sistemas, pero lo vamos a plantear en forma matricial, ¿sí? Entonces, veamos un problema, tomamos un problema aquí pues para pensar de una vez en el contexto, un problema en el contexto. Entonces me dicen un departamento de pesca y caza del Estado proporciona tres tipos de comida a un lago que alberga a tres especies de peces. Cada pez de especie uno consume cada semana un promedio de una unidad de alimento A, una unidad de alimento B y dos unidades de alimento C. Cada pez de la especie 2 consume cada semana en promedio 3 unidades del alimento A, 4 del B y 5 del C. Y para un pez, perdón, de la especie 3, el promedio semanal de consumo es de 2 unidades del alimento A, una de B y 5 de C. Cada semana se proporciona al lago 25.000 unidades del alimento A, 20.000 unidades del alimento B y 55.000 unidades del alimento C. Si suponemos que los peces se comen todo el alimento, ¿cuántos peces de cada especie pueden coexistir en el lago? Entonces, fíjense que ahí hay unas unidades de consumo por cada uno de los peces, pero también hay unos totales, ¿no? Entonces, acuérdense, la pregunta a mí me va a decir qué es lo que busco determinar, ¿no? En general, en cualquier tipo de problema, en particular, pues en este del sistema. Entonces, como me dicen, ¿cuántos peces de cada especie pueden coexistir en el lago? Pues mi variable o mis variables van a ser x1, x2, x3, que van a representar x1, los peces, el número de peces de especie 1, x2, el número de peces de especie 2, y x3, el número de especies de el número de peces, perdón, de la otra especie, de la especie 3. Entonces, si ya yo pienso en eso, entonces ya sé que mis variables son el número de peces que hay de cada especie. Ahora lo que yo tengo que tener en cuenta es, acuérdense lo que decíamos en clase, estos totales o estos topes, 25.000 unidades de A, 20.000 unidades de B y 55.000 unidades de C, son lo que me van a limitar a mí las ecuaciones. Entonces tiene que haber una ecuación para el alimento A, una ecuación para el alimento B y una ecuación para el consumo de alimento C. Entonces, esto es lo que se plantea o lo que nosotros ya planteamos multiplicando. El número, por ejemplo, los peces de especie 1 consumen una unidad de A. Los peces de especie 2 consumen 3 unidades de A. Y los peces de la especie 3 consumen 2 unidades del alimento A. Entonces, ese, eso sería esta primera ecuación, 1 por x1 más 3 por x2 más 2 por x3. Esto me estaría dando el consumo total de alimento A en todo el estanque y eso debe ser igual a los 25.000. De la misma forma planteo lo del B. Entonces miro los consumos que tienen los peces del alimento B. Entonces me dicen que en el caso de los primeros peces o de la especie 1, una unidad, por eso tengo en x1. Caso de los peces de la segunda especie me dicen que consumen 4 unidades del B, entonces aquí tengo 4x2. Y en el caso de la tercera especie, me dicen que el consumo de B es de una unidad, por eso aquí tengo un X3, ¿sí? Y eso es igual a 20.000. Y ya los últimos datos que me dan de cada especie es cuánto consumen del alimento C, o el tipo de alimento C, entonces aquí tendría esta tercera ecuación. Entonces este es el sistema que yo planteo donde mis columnas o mis variables, recuerden que tienen que ver con número de peces de especie 1, número de peces de especie 2, número de peces de especie 3, y las filas son, fila 1 es respecto al alimento A, fila 2 respecto al alimento B y fila 3 respecto al alimento 3. ¿Sí? Eso sería mi sistema que resolveríamos si quieren como antes. La cuestión es que ahorita estamos mirándolo como matriz, entonces lo que hago es, solo escribo la matriz aumentada que es los coeficientes de x1, 1, 2, 1 son mi primera columna, los coeficientes de x2, 3, 4, 5 son esta segunda columna, los coeficientes de x3, 2, 1, 5 son los que están en la tercera columna y después de la línea punteada, una línea recta, ustedes verán cómo lo separan, están los valores que llamamos los términos independientes, es decir, los términos que no están amarrados a las variables. Este sería mi sistema en forma aumentada y este es donde empezaríamos a hacer lo que hacíamos en filas, perdón, en ecuaciones, pero pues que en algunos momentos incluso dijimos que eso era lo mismo que decir filas. Entonces empiezo a hacer el proceso de escalonamiento y reducción. Entonces, el primer paso de nosotros sería, dado que tengo ya uno que sería pivote acá, entonces busco eliminar tanto este uno como este 2. Recuerden que nosotros lo hicimos separado cuando hicimos los procesos en los sistemas de ecuaciones, pero aquí decíamos, bueno, lo puedo hacer junto para gastar una matriz de menos, ¿no? Entonces la operación que hacemos es menos 1 por fila 1 más la fila 2, que es la operación que está acá, y eso vuelve a ser la fila 2, ¿sí? O el renglón 2. Y eso es lo que me genera este resultado acá. Entonces acuérdense que es
Menos uno por uno más este uno de acá me da cero.